Eugenia Jaramillo. Hizo su primera profesión en el noviciado de los Carmelitas Descalzos de Villa de Leyva y sus estudios de teología y vida religiosa en España. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1954 en Bilbao, España, en la Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Regresó al país y ejerció el sacerdocio en los seminarios de Medellín, Bogotá y Villa de Leyva. Y actualmente nos acompaña afortunadamente en nuestra ciudad de Pereira. Ejerció varios cargos en la comunidad, ha editado los libros Cronología de los Tres Doctores Carmelitas, Ayudas Pedagógicas para la Lectura de los Libros de Santa Teresa de Jesús y Comentarios al Padre Nuestro. También ha escrito los siguientes libros: Amistad, Plenitud Humana, Santa Teresa, Maestra de Amistad, Incunables Colombianos de Temas Carmelitanos, El Color de la Luz y la Luz del Color, Resurrección del Carisma Fundacional de Santa Teresa, y su última obra, que es de la que él nos va a compartir esta mañana, Santa Teresa, creyente, orante y mística. Entonces, vamos a tener una jornada dividida en dos momentos. Vamos a tener inicialmente el encuentro acá en la biblioteca con el Padre Enrique, que nos va a dar su charla y esperamos tener un espaciocito para conversar con él, hacerle algunas preguntitas. Luego vamos a pasar a hacer un breve recorrido por la Feria del Libro para que podamos pues aprovechar este espacio que nos ofrece nuestra universidad y nuestra biblioteca, y posteriormente pasaremos a la plazoleta, donde tendremos un espacio de integración estudiantes y graduados de la licenciatura. Y ya a las 10:30 arrancaremos con la charla de la doctora Gloria Londoño, que nos acompaña desde Medellín. Ella es catedrática en la Universidad Pontificia Bolivariana y pues ahora les haré una presentación más amplia al momento de su charla. Entonces vamos a tener un evento pues muy bonito, esperamos que lo disfruten. Queremos saludar también a los oyentes de nuestra emisora virtual de la Universidad Católica, Radio UCP, que también pues nos están siguiendo. Darles pues entonces la bienvenida, decirle al Padre Enrique muchas gracias por acompañarnos y sin más entonces los dejo con el Padre Enrique. Muchísimas gracias. A ver, voy a comenzar por el final. El final es muchas gracias. Y sí, yo quiero aprovechar para primero agradecerle a la universidad, en la persona de nuestra directora de la biblioteca, doña Judith, porque nos da esta posibilidad de presentar algo que ha nacido hace muy poco, de Gráficas Buda. A ellos también les agradezco. Han sido para mí unos buenos hermanos. Me han ayudado a llevar a cabo el hobby que me dio en la vejez, sacar unos cuantos libros de ayuda a nuestros hermanos lectores. Ellos me han ofrecido toda clase de favores, de manera especial la presentación impecable de cada libro que nos presenta. ¿Qué les voy a presentar? El último hijo, que ha salido de mis manos con todo cariño. Ahí digo cómo nació el libro y qué pedagogía tiene. Estos días, Monseñor Suescur, Fabio Suescur, a quien le envié el libro porque le tengo pues un aprecio especial desde que fue obispo aquí en Pereira, me dijo: padre, usted está como Abraham. Le dije: ¿por qué? Me dijo: Abraham en la vejez quiso tener un hijo, Isaac. Usted en la vejez, pues como dijeron, año 29 ya, pues ya pueden imaginar los años que uno tiene, le ha dado a usted por tener un hijo. Y le dije: sí, sí, padre. Y es verdad, tener un libro es tener un hijo. El mismo proceso de concepción de un hijo, hasta que se lo presentan al papá, en ese momento tan hermoso en que sale la enfermera y presenta el hijo, y la alegría del papá es lo que sentimos cuando nos entregan un libro. Haciendo una pequeña confesión, cuando me entregó Buda este libro,
que lo vi tan sabroso, tan querido, tan cariñoso, le di un beso y lloré. Gracias que no había gente, nadie ahí. ¿Por qué? Porque es verdad. Tener un libro es tener un hijo. Y por eso quiero compartirlo. Padre, usted hace propaganda de venta, no me interesa. Es solamente darlo a conocer, es saber que hay interés por ciertos temas de la iglesia en nuestro pueblo. ¿Cómo nació el libro? A ver, para estudiar una persona, santo o autor o lo que sea, hay dos formas, me imagino. Una, estudiarlo personalmente a él, solamente él. O hay otra manera muy interesante, las circunstancias en que se desarrolló el escritor, el fundador, el santo, el doctor. Yo he escogido el segundo. A Teresa de Jesús, la fundadora nuestra, la santa escritora, la mística, todo aquello que sabemos, se le ha estudiado personalmente de muchas formas, biografía, estudios, tesis, etc. Pero a mí me interesaba, era Teresa como mística dentro de la historia de la oración cristiana. Porque leí por ahí, en esos correos que le mandan a uno a veces interesante, que en el desierto de Chile, de cuando en cuando sale, dicen que es de los más calurosos que tiene la Tierra. Y de hecho es donde están los mejores aparatos para estudiar los astros. Dicen que de cuando en cuando aparece lleno de flores y no han podido dar la clave de esa aparición. Yo creo que Teresa no apareció así. Teresa no es que nació y brotó y allí quedó, no. Teresa es la continuación de una historia larga, interesante, maravillosa de la oración. El misticismo de Teresa no es único, es continuación de esa vocación bautismal, mística que todos tenemos. Entonces por ahí me dio la idea. Desde mi habitación allí en San José, veo todas las montañas que circundan a Pereira y veo unas grandes, unas más grandes, va subiendo, es una cordillera y sigue y sigue. La oración cristiana es toda una cordillera de la iglesia, en sus manifestaciones, en su manera de realizarse, en la creatividad que ha tenido la oración cristiana. Entonces nació el libro primero del amor que le tengo a Teresa. He deseado y ya puedo decir como Simeón, me puedo morir. Mi ideal era dedicarle a la santa una trilogía de los 3 aspectos que me parecen interesantes. Teresa, maestra de amistad. Hice toda una tesis analizando las 450 cartas que hay de ella y viendo y saboreando cómo desarrolló Teresa la parte afectiva de su corazón en todas las amistades que tuvo, como modelo de lo que debe ser el desarrollo afectivo del consagrado y de cualquier cristiano. En segundo lugar, me interesaba Teresa, fundadora de una comunidad que hoy es la comunidad contemplativa más numerosa de la iglesia, a pesar de la crisis en que todos estamos. Son 11.000 religiosas, 900 monasterios en el mundo. Me dirá, padre, ¿y por qué 900 y solamente 11.000? Porque ya saben que ella nunca quiso comunidades grandes, solamente les dijo 21 y no más. Esa es una de las genialidades de ella como fundadora. Entonces yo pensé, ahora termino Teresa orante. Es lo que yo quiero presentarles hoy. Les repito, es moviéndolos a que ustedes que están en este proceso
de profundización teológica, bíblica, extiendan su interés a la parte orante de la iglesia. De modo que entonces tenemos, el libro nació como el final de un proceso de estudio sobre la santa. Nació porque desde que Pablo VI, ahora el 14 de octubre lo vamos a tener de santo, la hizo la primera doctora de la iglesia, superando diversas críticas y dificultades que se habían presentado para concederle a la mujer la vocación y el título de doctora. Se despertó un interés muy grande por ella, por su doctrina, por su experiencia, por sus escritos, por su literatura, por todo. Bien, nació pues de varias cosas. La pedagogía, como uno fue maestro y uno sabe que enseñar es muy bello, porque aprende uno más que lo que enseña. A mí me gustó siempre trabajar con el esquema. Entonces cada capítulo tiene un pequeño esquema, porque dice uno, no me interesa de ella más que ese detalle. No tengo que leerme ni todo el libro, ni todos los capítulos, sino veo ahí donde está el tema que me interesa. Es la pedagogía, por eso cada capítulo tiene su pequeña síntesis para que vea lo que le pueda interesar. Explicación del título, sí, muy fácil. Creyente. Es lo primero que uno es en la vida católica, creyente. La fe, recibir la fe, madurar la fe, llevarla a la realidad. Gracias a Dios, esa parte está muy estudiada en las biografías, etcétera. La misma iglesia la hizo santa, luego mujer de fe. El santo es el que ha llevado su fe, la ha manifestado, la ha vivido, la ha desarrollado. Creyente, orante, esa es una característica. Teresa es la mujer orante. No solamente en su oración personal, a quien le vamos a dedicar un capítulo, sino ella es reconocida como maestra de oración. Ella es reconocida en el mundo como mujer que supo tener la gracia de la oración. Pero hay algo importante. De la mística tenemos a veces un concepto un poco falso. Creemos que la mística son fenómenos místicos. Cuidado, eso es otra cosa. El místico es el hombre que desarrolla su fe, que vive su fe, que tiene a su Dios en su corazón. Segundo, Teresa además tuvo la experiencia de recorrer todo el camino de la oración, pero tuvo un don, la efabilidad. ¿Qué es? Poder manifestar lo que yo he vivido. Si a usted le pregunta, dígame su oración, lo ponen a sufrir. Porque es un trato de amistad personal y es muy difícil explicar qué oro, cómo oro. Teresa tuvo la experiencia y tuvo el don de explicarla. Ahí viene Teresa escritora. Camino de perfección, las moradas, ahí tienen todos estos libros que han tenido inmensa resonancia. En el periódico ABC de Madrid, leí hace 15 días que hicieron un sondeo de libros interesantes a una hora actual. Eran una síntesis de 100 libros. Teresa aparecía el libro de las moradas, el número 37. O sea, ella tuvo la gracia de manifestar en imágenes, en signos, en grandes creaciones literarias, la experiencia de Dios. De modo que entonces tenemos creyente, orante y mística. Son pues
el porqué del título, unido. Ella que cree, ella que ora y ella que nos deja el mensaje místico en sus obras. ¿Qué he hecho? No empecé por Teresa, no. Empecé viendo esas montañas de oración que llegan hasta el siglo XVI. La iglesia ha sido muy creativa en oración. Es que mire, una religión está constituida por una serie de verdades de fe, pues, o por lo menos de Dios. Una religión, ya sea creada por el hombre o revelada, tiene una serie de normas morales, ética y moral. Y una religión tiene y debe ofrecer unos medios de acercamiento a Dios. Dentro de esos medios está la oración. Jesús no creó la oración. La oración tiene una historia larguísima. Cuando en España me explicaban las famosas cuevas de Altamira, el director de la excursión nos decía, mire, estamos ante un santuario. Todo esto era para ellos oración desde la naturaleza. El hombre desde que es hombre y tienes necesidad de Dios, lo ha manifestado en millones de maravillas. Entonces lo que hago aquí es muy sencillo. El libro, la primera parte tiene 7 capítulos, que la hermana, breve historia, figuras orantes del Antiguo, David, Jesús, la oración encarnada, la oración del Nuevo Testamento, la oración de San Pablo y las conclusiones del breve estudio de la oración de la Biblia. Pero empezamos con Buda. Padre, ¿por qué usted en un libro sobre Santa Teresa me habla de Buda? Sí, un gran creador de oración. El budismo no es religión, pero el budismo creó una serie de técnicas de pacificación de la persona para que ore. Entonces, qué interesante este personaje para que nos enseñe y le ha enseñado a todos los que lo leen o lo siguen cómo pacificarse uno para el encuentro personal, definitivo y bello con Dios. Y hay una curiosidad. Occidente tiene la riqueza de la mística alemana, la mística española, etc. Pero en este momento la juventud está atraída por la mística, vamos a ver, de Buda y del Islam. Es muy doloroso decirlo. Cuando nosotros los católicos tenemos una riqueza mística, experimental de Dios, esta juventud de hoy está buscando la mística oriental, que tiene inmensos valores. Entonces, la figura de Buda abre ya ese peregrinar en que los voy a llevar brevemente hacia esta riqueza de la oración. Buda no fundó. La oración budista es una práctica importante que sirve para intentar los ideales del sendero budista. De modo que por eso le dedico un capítulo en el libro. El islamismo. No sé si me aceptarán lo que digo. Va a ser la religión del futuro. Europa va a ser islámica. Razones son muchas. La simplicidad teológica hace atractivo. Segundo, los valores morales que tienen los hace atractivo. Tercero, la procreación que tienen, pues un detalle.
Francia que presentó en Rusia jugadores islámicos. Eran 3 de Francia, los demás eran islámicos. Está cogiendo una fuerza del islamismo que Europa será islámica. Qué bueno conocer una religión que hace de la oración el elemento más importante. La teología islámica es muy sencilla, pero la práctica de la oración es riquísima. 5 veces al día oye usted que lo llaman a la oración. Voy a decir una experiencia que me llamó la atención. Estaba viendo el Palacio Real de Damasco. Éramos como 80 o 60 peregrinos. Sonó esas trompetas y el que llevaba el grupo nos dio la espalda y se puso a orar orientado a la Meca. Yo decía, ¿cuándo en Occidente somos capaces de vencer el pudor o el miedo o la timidez para alabar a Dios? Es una religión que, le repito, hace de la oración el elemento principalísimo. Recompensas, horarios, requisitos, oración voluntaria y momentos en los que se prohíbe rezar. El capítulo islámico. Tenemos el judaísmo. Somos judíos. Nos fundó un judío. Tenemos elementos teológicos, pastorales, apostólicos, judíos. No lo dudemos. Y el judaísmo es una gran religión. Miren el mérito de ellos. Yo diría 2. 1, ser pueblo sin tener nación. Solamente en 1948 se creó el Estado Islámico. No tenía. Miren el problema que tenemos ahora, que nos dejó el señor presidente, si se acepta o no los palestinos como Estado, con Israel ahí mismo. Un problema enorme. ¿Cómo se sostuvieron en toda Europa, en toda América? ¿Cómo se sostuvieron hasta el día de hoy como pueblo? Por ser orantes. La fe en el Dios único, en el Dios de la revelación, es la base esencial de la historia de Israel. Israel es un pueblo de grandes riquezas orantes. Yo por eso le dedico un capítulo muy especial. Israel descubre la historia en clave de oración. Esto a mí me fascina. Israel no creó una oración vagorosa, como es muchas veces la oración oriental. No. Creó una oración desde la historia. Israel ora su historia, vive su historia, celebra su historia y su historia lo hace ser en el mundo el pueblo del verdadero Dios. Nunca le agradecemos a Israel el que hubiera conservado en tantos siglos la fe en el Dios verdadero y único. Esto desde la historia es importante. Y aquí hay una diferencia. La mística hebrea, que es la nuestra, Teresa era hijo de judíos, su abuelo fue judío. Es uno de los datos históricos mejor comprobados ahora, es que el abuelo de Teresa era judío de Toledo. Conservaron la fe en Dios y conservaron su identidad judía. El judío es judío aquí, será el judío ruso, el judío de Irán, pero ¿dónde van? Porque ellos manejan la fe y la oración. Entonces tenemos ahí elementos de la oración hebrea y formas de los hebreos para orar su historia. Pero le repito, lo más bello de ellos para nosotros es que
La mística católica es desde la historia. ¿Qué oramos? La historia. ¿Qué oramos? Al Dios de la vida. Es lo más bello de la mística católica y es herencia hebrea, orar la historia. ¿Qué oro yo? Mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi comunidad. Eso es lo que me aferra a la tierra y hace que mi mística no me aliene, como decía el marxismo, que la religión era alienante. No, no lo es. Las grandes obras que han hecho los místicos, hospitales, ancianatos, porque vivimos la historia. Ese tesoro lo aprendimos del pueblo hebreo. Bueno, segundo, en la parte segunda, la iglesia fue creadora de oración. Una vez fundada por Jesús, el gran orante, el orante del reino, el hombre que creó la oración más bella del Padre Nuestro, el hombre que vivió y oró con su pueblo, que lloró con su pueblo. Desde entonces la iglesia fue desarrollando progresivamente la oración, y eso lo hacemos en 6 capítulos que nuestra hermana nos va a mostrar. La oración de la naturaleza. Nos enseñaron a orar con la naturaleza. Mire, yo tengo una costumbre muy boba. Cuando una familia me dice en la parroquia que se van para San Andrés o que se van para Cartagena, les digo, me hacen un favor. ¿Qué, padre? Siéntense sencillamente en la playa a mirar el mar. No hablen, mírenlo. Y esa belleza de mar, y esas olas, y toda esa riqueza de la naturaleza le va a llevar a usted, y de su corazón va a salir lo más sencillo de su oración. La iglesia desarrolló la oración de la naturaleza. Está San Francisco de Asís, está San Juan de la Cruz, el poeta místico más grande de lengua española, cantando las bellezas de la naturaleza. La oración de la historia, ya les dije. La oración de las imágenes se luchó y es característica. Y la oración de las imágenes nos ayudan a sostener nuestra oración. Una imagen bella, un cuadro hermoso, le arranca a usted una petición, un amor, una alabanza. Las imágenes son esos hermosos retratos de familia. Estoy viendo ahora que llega uno a un lugar y lo reciben, son las fotografías antiguas. Y dije, ve, volvimos al retrato. Ahora que hay tantos retratos de esos, no. El retrato antiguo, el abuelo, el bisabuelo, el nieto. Es que esos retratos me llevan al recuerdo de la familia. Esa imagen bella de María del siglo XIII, XII, esa negrita de Czestochowa, esa imagencita de la Virgen de Zaragoza, eso le eleva a uno, le lleva a la fuente misma de la oración, a la fuente misma de Dios. De modo que apareció la oración de las imágenes, la oración de interioridad. Eso fue de Jesús. El profeta de la oración interior es Jeremías. Jeremías fue el primero que purificó la oración hebrea y pasó de que fuera, además de comunitaria, interior. El hombre que purificó la oración. Jesús tenía su vida, su oración interior. Un día San Pedro lo regañó. Le dijo, Señor, ¿usted qué hace aquí? Solito, orándole al Padre, sí. No saben que lo están esperando la gente para recibir su palabra. Jesús manejó mucho la oración interior, que es la oración que me enseña mi ser, que veo a Dios en mí mismo, que tiene toda la riqueza espiritual, que enriquece todos los momentos de mi vida. Esta es la oración
de interioridad. Está la oración comunitaria, con todos los elementos. Ahora sí, se le ha dado más fuerza cuando ya la Eucaristía, la Biblia, toda la oración es en los idiomas. La oración comunitaria ha ganado muchísimo en nuestra iglesia. Y finalmente la clásica oración vocal. De modo que en ese capítulo estudio las creaciones de la oración a través de los siglos en nuestra iglesia. Podemos seguir. En la parte tercera comprende 4 capítulos que son, nos los muestra por favor, la oración eucarística, la oración de los escritores, los doctores de la iglesia y la oración de los padres del desierto. Mire, una vez que nace la iglesia y tiene que separarse del judaísmo, la iglesia va a crear su propia oración. La primera oración de la iglesia es eucarística. Es la celebración de la Eucaristía. Eso lo hacían en la casa. La oración pública judía en el templo y la oración eucarística en sus hogares. Y también nació que los primeros escritores de los 3 primeros siglos, el tema es la oración eucarística. Eso es muy importante, cómo nace toda la oración eucarística. Y ya los doctores de la iglesia, ya saben que para ser doctor de la iglesia se necesitan estas cualidades por si alguno quiere aspirar a ese doctorado. Primeramente, la santidad. Por eso Orígenes y Tertuliano pues no son doctores de la iglesia, son escritores de la iglesia. En segundo lugar, la ortodoxia, o sea, que no se hayan separado, sino desarrollado el dogma católico. Y tercero, la utilidad, la novedad de cada doctor de la iglesia. Son muy pocos, son 32. La última doctora de la iglesia la hizo el actual papa, la mística alemana Hildegarda, médica, música, mística, que me he enterado que aquí en Dos Quebradas hay varios médicos que están siguiendo la medicina de ella, de Santa Hildegarda. De modo que entonces tenemos la oración en los primeros siglos, es eucarística, los escritores son místicos y que los doctores de la iglesia profundizaron la belleza de la oración. Y le dedico un capítulo a los padres del desierto. Miren, analfabetas, sin ningún contacto sacerdotal, en los desiertos de Egipto, crearon la oración. ¿Cuál? La jaculatoria. El peregrino ruso, si lo han leído, nos da la clave. Ellos aprendieron a hacer la jaculatoria, repetirla 30, 40, 50. De tanto repetirse, se hizo subconsciente, se hizo riqueza de la persona. Crearon la oración estos hombres que se retiraron por ahí en el siglo IV al desierto y crearon las grandes comunidades de solitarios en Egipto y demás desiertos. Ahí tenemos pues en la primera parte. Tenemos la cuarta parte que comprende 5 capítulos, los siglos de la Edad Media. ¿Qué crearon? Crearon los monjes de Occidente, crearon la Lección Divina. Ahora estamos volviendo a ella. La Biblia meditada, ahora decía mi hermano que está aquí presente sobre este tema, que a él le convence más una Biblia meditada que a veces unas Eucaristías canzonas, eso lo dijo él. Eso tiene sus matices. Pero ellos crearon la oración meditada, la Biblia meditada.
No solamente la conservación histórica, ya saben que los monjes son los padres de la cultura europea. San Benito es el patrón de Europa. Crearon la agricultura, conservaron toda la riqueza de la filosofía griega y la mística cristiana. Crearon la Lección Divina, que está ahora en un momento de efervescencia. Los grupos de oración, ¿qué hacen? Lección Divina. Tomar la palabra de Dios, profundizar esa palabra y aplicarla a la vida. Los místicos alemanes, 3 mujeres y 3 hombres, 3 mujeres dominicos y 3 mujeres benedictinas, crearon la gran mística alemana, de la cual les decía Hildegarda es uno de esos auténticos modelos. Tenemos las órdenes mendicantes. A veces le preguntan a uno, bueno, ¿y es que ustedes mendigan? Les decíamos, no. Órdenes mendicantes nacieron para servir al hombre de la ciudad, porque el monje vivía fuera de la ciudad. Yo le sirvo, yo lo atiendo, ayúdeme a vivir, a comer y a vivir. Ese es el mendicalismo. Es un servicio amplio, generoso, a una iglesia que está naciendo, a unas ciudades italianas que ya están cogiendo fuerza. Por eso Francisco y Domingo fundan lo que llaman las órdenes mendicantes. ¿Qué crearon las órdenes mendicantes? Las escuelas de oración, la espiritualidad de la oración. Cada comunidad tiene su aspecto propio de oración. Si a las hermanas que están aquí les preguntamos, dirá, la hermana Doratis, la adoración. Otra, la oración por los sacerdotes. Es decir, nacieron las órdenes mendicantes y crearon escuelas de espiritualidad. Para fundar una escuela de espiritualidad se necesita tiempo, gente que se consagre y buenos autores. Las principales escuelas, la benedictina, franciscana, dominica, carmelita, etcétera, etcétera. Escuelas de espiritualidad. Y finalmente terminamos con Ignacio. Este pequeño recorrido, esta pequeña síntesis de la historia de la oración de la iglesia. Ignacio, ¿qué aplicó? La mente, la reflexión, los ejercicios espirituales. Creó una oración reflexiva. Es aplicar el entendimiento al texto, a la vida, al modo de realizar mi existencia. Ahí termina, pues, la primera parte del libro. Y ahora sí viene la parte dedicada a Teresa. No voy a decirles más que las lecturas, etc. Teresa está en el centro del Renacimiento, en el centro del poderío español, en el centro de renovación eclesial, cuando vino el Concilio de Trento. Teresa está en ese mundo, se mueve. Ella se mueve entre artistas, entre teólogos, entre renovadores, en todo ese momento. Entonces tenemos 6 capítulos. La oración personal. Teresa patrocina la oración personal. ¿Qué es? La que hago yo. Amistad es estar muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama. La gran definición. Para ella orar es estar muchas veces, adverbio de tiempo, a solas con aquel que sabemos que nos ama. Esa es la oración personal que en Teresa se convierte en oración cristiana en el siglo XVI, en oración fervorosa, etc. Pero resulta que Teresa vive en un momento muy delicado de España. Los reyes de Augsburgo, Carlos V y Felipe II,
vieron el peligro de que España fuera protestante y vieron el peligro de que el protestantismo iba a entrar por los grupos de oración y por eso hicieron la guerra a la oración y por eso prohibieron salir a estudiar afuera. El control de toda la literatura religiosa, porque ellos decían, lo que le ocurrió a Alemania, a Inglaterra, a los países del norte, no nos va a pasar a nosotros. En ese momento, Teresa escribe, Teresa ora, Teresa anima, Teresa funda. Luego participa de toda la problemática española. También la polémica antifeminista, que se oponía a que la mujer fuera orante, que devastaba el Padre Nuestro. Y Teresa lanza a la mujer a interesarse por la iglesia, a interesarse por la sociedad, a interesarse por la comunidad y a vivir una vida de oración. Teresa es la fundadora de un feminismo que reclama los derechos de la mujer, sobre todo desde el punto de vista de su fe, de su iglesia. Fuentes de la oración teresiana en el siglo XVI, la polémica oracionista y la presencia de Teresa ante el antifeminismo y la oración contemplativa. Es muy atrevida. Por eso la acusaron en la Inquisición. Ella se libró de la Inquisición por la rectitud, por la claridad, por la seguridad. Pero hubiera caído pues ya las fuentes. Y aquí es el capítulo importante del libro, que comprende 11 capítulos. Veamos los grados de oración, la oración vocal, método de oración, oración afectiva. Teresa crea la oración afectiva. ¿Qué es oración afectiva? Aquella en que yo desahogo mi afectividad con Dios. La oración que educa mi afectividad, que me hace amar, agradecer, pedir, desagraviar. Esa oración personal, afectiva, es la riqueza de la mística teresiana. Oración de recogimiento, tenemos el libro de la vida. Dicen que es uno de los libros que han marcado más. Lo han estudiado desde todo punto de vista psicológico, que ella se atreviera a contarnos su vida. Y su vida es el encuentro con Dios, y su vida es cómo encontró la manera de hablar con el Señor. Camino de perfección, las moradas y bienes y frutos que la oración contemplativa le regaló a Teresa, y dificultades de la oración. Y Teresa mística, ya les he dicho, mística en oración. Fenómenos hay que estudiarlos aparte. Ella no fue amiga de fenómenos. Ella quiere que sus hijas no pidan la fenomenología mística. Si la regala Dios es otra cosa. Teresa lo que pide es la seguridad de la oración, el desarrollo de la oración, la fuerza viva de la oración. Entonces, pues la parte dedicada especialmente a ella en el libro. Ahora viene escritora, como una mujer, menos de un quinto de escuela, no sale siendo escritora. Primeramente, se forma con los libros de caballería. Hasta escribió un pequeño libro de caballería con su hermano Rodrigo. Lo han buscado, no lo han encontrado. Sería interesante porque sería ya una creación que luego va a tener toda la fuerza en el Quijote, los libros de caballería. Teresa, los 4 capítulos. Historia como escritora. Grandes signos literarios. ¿Quién no habla de moradas? ¿Quién no habla de camino? ¿Quién no habla del proceso de la mariposa? ¿Quién no habla de esas grandes figuras literarias?
Cuando usted va a Madrid y ve el edificio de la Real Academia, tiene unos grandes rosetones arriba, donde están algo de los grandes escritores españoles. Ahí está ella, como escritora. Escribió siendo mujer, escribió con cultura muy sencilla, escribió porque tuvo el don de la efabilidad. Darme a entender una cosa es enriquecernos a todos. De modo que tenemos los grandes signos, las figuras literarias y el estilo literario de ella. Estilo sencillo. Menéndez y Pelayo decía que Teresa escribía como hablaba la mujer española junto al fuego. O sea, la naturalidad en la imagen, en el signo, en la experiencia. La Iglesia tiene ahí una riqueza maravillosa en Teresa como escritora. Bien. Y ya vamos hacia el final. Ahora pues, ahí no termina la montaña. La cordillera no terminó en Teresa. Cuidado. La cordillera de la oración sigue hasta el día de hoy. Eso es lo que trato de estudiar en la última parte del libro, en los 3 capítulos. Aporte de hoy, el orante de hoy. ¿Qué detalles tiene? ¿Qué cualidades? ¿Qué facilidades tiene? Primero, la teología de hoy. Le ha dado al hombre de hoy elementos muy bellos. La humanidad de Cristo, el resaltar todos los detalles de su vida, es incitar a tener un amigo muy humano. Aporte de la cristología y aporte de la liturgia. El hombre de hoy no puede quejarse. No tiene la oración en idiomas, en latín. La tiene en idioma propio. No tiene una misa de espaldas, la tiene delante en diálogo. Tiene toda la riqueza de la teología. Mire que estamos viendo aquí un instituto de formación teológica, de formación bíblica. Mire, esto mismo que vemos aquí en la universidad es un adelanto maravilloso. Me acuerdo que cuando Monseñor Fabio creó el sistema de las comunidades del PRODIDE y empezaron los laicos a crecer, a apreciar su fe y todo, dijo, tengo que dar una mayor formación. Y de miles maneras fue naciendo el instituto. Este instituto lo vimos nacer en casas casi particulares y mire dónde vamos, en facultades. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy tiene en sus manos la riqueza teológica y la riqueza bíblica y patrística en sus manos. Entonces tenemos aportes de la teología, de la cristología y de la liturgia renovada. Y finalmente tenemos la oración y el mundo moderno, porque esa cordillera llega hasta hoy. No se quedó ni en los padres de la iglesia, ni se quedó en la Edad Media, ni se quedó con San Ignacio, ni se quedó con Teresa, sigue hasta el día de hoy. Entonces, en estos 6 capítulos tenemos significado de la oración en la vida espiritual. Ataques modernos contra la oración personal y contemplativa. Actitudes y dificultades en la oración para el hombre actual. Las nuevas formas de oración del hombre moderno. El disco, la música, los grupos de oración. Se está dando una inmensa creatividad en la oración. Usted ve que estos grupos funcionan por sí, se manejan por sí, gozan, orando en comunidad, etc. El hombre moderno y la oración contemplativa y la caridad. Ya no creemos inútil al orante, ni inútil al contemplativo, ni inútil al hombre que vive su vida y
e interioridad. Y finalmente, ¿qué ofrece Santa Teresa al hombre de este siglo? Ahí les hago una demostración sencilla de los temas que desarrollo en el libro. ¿Qué pretendo? Que el laico que tiene hambre tenga esta riqueza en sus manos. Les digo la verdad, los libros se han quedado en Pereira casi todos. ¿Y en quién? En laicos. A mí me ha llamado la atención. Laicos que han ido, padre, el libro. ¿Por qué? El hambre de Dios que hay, el hambre de oración que hay. El laico que le ha dicho a la iglesia, ¿usted por qué guardó ese tesoro siglos y no me lo mostró? ¿Por qué me dejó en la oración vocal? ¿Por qué me dejó en una misa en latín? ¿Por qué no me entregó las riquezas de la escritura? Reclamaciones muy nobles, muy bellas, muy reales. Tenemos que salir a resolverle, a entregarle al laico la riqueza teológica, el instituto, la riqueza bíblica, la riqueza litúrgica, la riqueza contemplativa. ¿Por qué? Porque el laico quiere fortalecer su fe, quiere sostener su fe, una fe que está siendo atacada desde todos los puntos. Hay que reforzarla. Y la iglesia tiene que entregarle al laico toda la riqueza orante que tiene. Eso es lo que queremos colaborar, un granito de arena al hambre de nuestro pueblo de conocer, amar y servir al Señor. Y por eso dije que comenzaba con las gracias, que es donde debía terminar. Muchísimas gracias por sus atenciones. Si hay, no sé cómo andamos de tiempo, ¿se puede? Si hay alguna preguntita. Ahora me llamó la atención algo de Teresa cuando leí una carta de ella. Yo no sé si era la moda de cómo se escribía, si era la subyugación al hombre de la época o si era la humildad de ella. Pero escribe muy raro. ¿Sabe qué manejó el epistolario maravilloso? Se puede hacer muchos estudios. Usted se entrega en la carta, ahora no, porque le escriben una y se la borran por la tarde. La riqueza de la carta es maravillosa, porque usted se entrega en la intimidad de una carta, de amor, de comercio, de lo que sea. Teresa se entregaba en cada carta. Y por eso, como le digo, hice un estudio sobre eso, pero se pueden hacer otros estudios de diversos temas a través del epistolario teresiano. Vamos. Santa Teresa maneja la oración afectiva. Sí, señor. Un regalo que ella nos hace. ¿No cree que a la liturgia nuestra católica le falta esa oración afectiva? Acepto. Muy racional. Acepto. Acusación verdadera. La han hecho doctores, la han hecho gente, no la ha hecho la gente. Y le damos muy poco tiempo en la Eucaristía a la afectividad. Y usted sabe, una oración afectiva cuadra psicológicamente en la afectividad de la persona. Para mí, estoy con usted, el hallazgo principal de Teresa es el afecto. Ignacio es la inteligencia. ¿Me entiende? Teresa es el corazón. Es que mire el hecho de definir la oración. Estar muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama. ¿Qué es lo importante? Que me ama. ¿Qué es lo importante? Que puedo estar directamente con él. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Están como muy callados. Tímidos. Pero eso, si hay tiempo, se soltaban. Bueno. Muy bien, mi señor. Frente al tema que usted habla de la oración desde Oriente, ¿cómo redescubrir la oración cristiana
para que podamos responder a ese auge que usted nombra. Sí, señor. Al inicio de su Sí, porque es verdad, nos está... descubrir entonces esta oración cristiana para que también sea novedosa en la juventud, sobre todo en nuestro tiempo. Gracias, Padre. Creo yo que el sínodo que va a comenzar el mes que viene, genialmente convocado por el Papa Francisco para hablar de la juventud, que eso me llamó a mí la atención, bajó de los grandes temas, habla a dedicarle todo un sínodo de la Iglesia, o sea que son casi mes y medio de estudio a la juventud. Yo creo que se ha hecho buena pedagogía. Creo que todo lo que se ha hecho para facilitar el aprendizaje de otras materias se pueden aplicar a la oración. Pero donde yo quiero recalcar son 3 elementos. Primero, la afectividad. Segundo, la oración personal. Y tercero, no tenerle miedo a tener a Dios y hablar con Él. Pero todavía nos falta mucho para hacerle saborear al laico que vive su fe, que recibió su bautismo, que le ha regalado su vocación a la santidad. Hay que abrirle el tesoro de esa experiencia mística de Dios en el orante. Vamos. Padre, ¿cuál cree usted que sea el temor de la Iglesia a enfrentarse al paralelo de la oración con respecto al budismo? Su merced, el mismo miedo que tuvo España, la España de los Habsburgo, Carlos, Felipe, Felipe II y Carlos V, de creer que esa oración les va a llevar a perder la fe católica. Cuando esa oración, esa metodología del budismo ayudaría a que tuviéramos laicos muy orantes. Terminado el ejercicio de pacificación, háblele usted a su Dios desde su fe. El mismo miedo del siglo XV, es que los miedos se repiten. Los miedos que son actitudes tímidas ante la realidad se repiten. Ese miedo en el siglo XVI, donde Teresa luchó por una mujer contemplativa, preocupada por la Iglesia y la sociedad, sigue todavía en el subconsciente de la Iglesia. El miedo de que dejen sus verdades, y no es así. La metodología nos puede llevar a profundizar nuestra fe. Está bien. Bueno, entonces, damos por terminado. Una vez más, mis gracias a la universidad, gracias a la señora Judith, gracias a Martica y nuestro hermano tan buen colaborador. No hago propaganda porque me dicen que lo van a hacer, pero con ellos me ha ido muy bien, editan muy bien y sobre todo le colaboran al autor. Aquí tengo los libros que he publicado con ellos y que me siento muy feliz. Espero entonces que salgamos de aquí con ganas de orar, de buscar a Dios, de no tenerle miedo a encontrarlo y de hacer de Él el mejor amigo, como nos lo enseñó Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al Padre Enrique, pues que nos acompañó en esta maravillosa charla. Pues dentro de la programación, les había comentado ahora que tenemos unas actividades de la jornada de graduados y lección inaugural de la licenciatura, y a la par también hay unas actividades que tenemos acá en la biblioteca, debido pues a que estamos en la Feria del Libro. Hemos tenido desde el 15 de agosto una serie de actividades culturales que también pues hemos podido compartir. Entonces les quiero contar pues la programación que continúa acá en la biblioteca y también la programación que sigue con nosotros. Entonces ahorita a las 10, de 10 a 11 hay una actividad que se llama Para disfrutar en familia, los niños se toman la feria. A las 11:30 va a haber una presentación musical
del grupo base de música de la Universidad Católica de Pereira, los novios de su hermana. Y a la 1 de la tarde ya tendremos pues el cierre de la feria. Entonces pues queremos darles las gracias a la doctora Judith, que muy amablemente fue la que nos permitió este espacio para compartir con el padre Enrique, también a Sandra Benítez, nuestra coordinadora de graduados, que ella pues es la que ha hecho toda la logística también de este evento. Bueno, resulta que dentro de la agenda que tenemos para hoy, tenemos en este momento pues para hacer un recorrido por la Feria del Libro, pero vamos a adelantar un espacio. Resulta que uno de nuestros graduados es Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, que está acá en la universidad y pues obviamente él no puede, por sus compromisos como obispo de Buenaventura, no puede quedarse mucho rato. Entonces yo les voy a pedir que esperemos un momentico, que él ya viene para acá con el rector, pues queremos hacerle un pequeño reconocimiento. Entonces antes de desplazarnos para la Feria del Libro, pues les pido que tengamos unos minuticos de paciencia para hacerle pues este reconocimiento, ya que él es un graduado destacado de nuestro programa, y ya continuamos con la programación. Les decía que vamos a tener un espacio para ir y disfrutar de todos los libros que tienen en la feria. Si hay estudiantes que ven textos que no tenemos acá en la biblioteca, que quieran sugerir, nos dicen y vamos a hacer el pedido de los libros. Y para los profesores podemos hacer toda la solicitud pues de textos pues que necesitemos. Entonces la idea es aprovechar la feria del libro. Luego vamos a tener un picnic, que eso les prometimos pues a los graduados. Entonces después de que hagamos el recorrido, la idea es que a las 9:45 nos desplacemos a la plazoleta. Allá vamos a tener un espacio de integración entre estudiantes y graduados, y ya posteriormente a las 10:30 nos encontramos en la sala del estudiante. En la sala del estudiante vamos a tener nuestra lección inaugural. Entonces esa es nuestra jornada. Al final de la lección inaugural tendremos unos reconocimientos a unos graduados y ahí termina nuestra jornada. Entonces les agradezco 2 minuticos mientras sube pues Monseñor para que lo acompañemos en este reconocimiento que le queremos hacer. Muchas gracias.